Buenas tardes, licenciada. Esta es mi presentación sobre el informe del umbral de sostenibilidad. Bien, entonces, eh, yo, principalmente por vivir aquí en Roatán, en la capital turística de Roatán, de Honduras, perdón, sé bastante bien cómo es el turismo y su entorno por pues el día al día, ¿no? Sé que esto genera empleo, conecta el mundo, pero también genera una gran presión sobre nuestros arrecifes, playas y bosques. Sé de primera mano que el umbral de sostenibilidad es una herramienta vital para equilibrar beneficios económicos y la conservación. Y también sé que funciona como un punto de referencia que indica cuándo gestionamos el turismo de manera responsable y sostenible. Y en lugares como nuestra Roatán, nuestra isla, hablar de sostenibilidad, pues no es un lujo, sino que es una necesidad, puesto que dependemos en un 90% del turismo, ¿no? Así que el umbral nos recuerda que el turismo puede ser tanto un aliado a la conservación, si se admira con visión, como también puede ser un problema si no se genera o no se administra de manera correcta y de manera responsable. Así de simple, como decimos. Ajá. ¿Para qué sirve entonces el umbral de sostenibilidad? Número uno, no es un concepto abstracto, sino que es una herramienta, como dijimos, que tiene un impacto directo con nuestra realidad, particularmente en lugares como capitales turísticas, centros de reservas ecológicas, etcétera. El umbral define el mínimo de inversión y la capacidad de manejo necesario para conservar los recursos naturales y funciona como una línea de seguridad, por decirlo así, que es la que indica cuándo el turismo se gestiona de manera responsable y cuándo se pone en riesgo el ambiente. Este umbral permite a los gestores enfrentar amenazas críticas como erosión de senderos y contaminación de arrecifes y posibles derrumbes. Y tenemos algo que se llama activación del ciclo virtuoso, que es conservación, experiencias de calidad, visitantes dispuestos a pagar tarifas justas y reinversión de protección. El ciclo virtuoso es un ciclo y cada uno alimenta la siguiente parte hasta que se complementa. Este transforma el turismo en un aliado que fortalece tanto la conservación como el bienestar en las comunidades. Como podemos ver, esto es una forma de aplicar el ciclo virtuoso y de entender el umbral de sostenibilidad que permite a los gestores definir la inversión mínima necesaria en el manejo turístico para garantizar la conservación y experiencias de calidad. ¿Cuáles son los beneficios para el manejo del turismo? Bueno, el umbral de sostenibilidad ayuda a evitar el ciclo vicioso, que ya lo vamos a ver más adelante, lo que es el ciclo vicioso, donde el turismo degrada, en vez de producir y conservar el medio ambiente, degrada el ambiente y reduce los ingresos, porque obviamente al degradarse el ambiente, entonces se tiene que desviar más fondos e ingresos a reparar el daño hecho al medio ambiente debido a un mal manejo. Entonces, esto es contraproducente. En Roatán esto refleja en arrecifes dañados, como hemos visto el blanqueamiento de los arrecifes, lo cual ha sido un problema bastante serio en nuestra reserva. El Marine Park ha hecho un buen trabajo con tratar de frenar ese blanqueamiento del coral, pero el daño hecho ya está hecho. Ahora costará años y décadas reparar ese daño. Eh, con la inversión adecuada se activa el ciclo virtuoso que dijimos que es conservación, experiencias de calidad y más ingresos reinvertidos. Se fortalece la capacidad de los gestores al permitir mejor planificación, mejor capacitación y finanzas sostenibles. Y en nuestro contexto significa contar con guardaparques y guías locales preparados para educar y proteger ecosistemas. Acá en Roatán tenemos algo que se llama los de BIDGA, los Tour Guide BIDGA, que son The Island um, Tour Agency. Y estos tienen una preparación y no son simplemente guías turísticos que de repente aparecieron y se van con grupitos de cruceristas y de turistas. No, estos son guías turísticas que son preparados, son certificados por BIDGA, como dijimos, son una asociación seria que en Roatán y tienen apoyo de parte de la municipalidad y de parte de otras ONGs
para que generen en los turistas y en los grupos, macros, grupos grandísimos de turistas que llevan a snorkel, a buceo, a hacer hiking, a hacer todo tipo de turismos, que puedan respetar y proteger el medio ambiente, comenzando con cosas tan básicas como, por ejemplo, no botar basura, el cargar con su bolsita para recolección de basura, etcétera. No, no tocar las especies endémicas de los lugares a donde van, no llevarse souvenirs que no deben de llevarse, que ese es otro detalle, el cual los tour guide de Vidga sí tienen esa capacitación y esa certificación. Los beneficios para el manejo del turismo también incluye que mejora la experiencia turística, los visitantes salen satisfechos, gastan más localmente y recomiendan Roatán como destino responsable. Acá hablamos del círculo vicioso, que este era incremento de impactos y degradación de las actividades relacionadas con el turismo. Eso genera, obviamente, una reducción de la satisfacción del visitante, incrementando la falta de voluntad de pagar altas tarifas de entrada. Eso genera un volumen más alto de turistas que, que, que no querrán llegar a ese lugar. Ingresos de disminución, deducción de las ganancias, combinando el incremento de los desafíos del manejo. Caso contrario, ese es el ciclo vicioso. Y este es el ciclo virtuoso que dijimos, reducción de impactos, incremento de la satisfacción, incremento de las ganancias y incremento de la capacidad de los gestores para enfrentar los impactos del turismo y evitar las amenazas. Estos son los beneficios, ¿no? Número 3, pasos para obtener el umbral de sostenibilidad, con ejemplos desde acá de Roatán, ¿verdad? Número 1, el umbral de sostenibilidad en Roatán se aplica frente a retos como presión sobre arrecifes, dijimos, cruceros masivos, que generan, por supuesto, hay que admitirlo, generan un impacto negativo en las barreras arrecifales y la contaminación en las playas. A mayor cantidad de cruceristas llegando a nuestras playas, como por ejemplo Semana Morazánica, Semana Santa, diciembre, temporada alta de cruceros, mayor basura en las playas, mayor contaminación del medio ambiente y mayor impacto negativo en las especies endémicas y la fauna, y eso se tiene que admitir. Entonces, ese es número 1. Número 2, hay que identificar las amenazas, erosión de senderos, basura en las playas, luces que afectan a tortugas marinas, por ejemplo. Definir acciones eficientes como ser capacitación a los guardaparques, a los rangers del Marine Park, señalización y programas de interpretación para turistas. Evaluar finanzas, esto significa calcular la brecha entre ingresos y necesidades reales, aplicar tarifas diferenciadas y concesiones responsables. Número 5, ambiente favorable y comunicación. Esto quiere decir que hay que revisar las leyes, las políticas y sensibilizar a los hoteles, ya estos a los resorts y a los operadores turísticos o las tour operadoras, porque hay que comenzar desde la parte de arriba. Y número 6, implementar y monitorear, que eso significa medir la biodiversidad, la satisfacción de visitantes y ajustar estrategias para asegurar el ciclo virtuoso, como ya vimos anteriormente, que es este de acá. Número 4, el turismo, amenaza creciente y oportunidad de crecimiento. Es ambas cosas, dependiendo de cómo lo manejemos. Así que el turismo es clave para muchas áreas protegidas, pero también se ha convertido en una amenaza creciente a la biodiversidad. Por ejemplo, impactos negativos, contaminación de aguas, pérdida de hábitats, gestión de visitantes y alteración de la fauna. Por ejemplo, cuando los turistas están tocando mucho las especies endémicas, como ser, por ejemplo, los loros, aves que son de ese sitio. Y lo mismo en la parte acuática, el estar tocando los arrecifes, los corales, todo eso tiene un impacto negativo. Entonces se tiene que capacitar y concientizar al mismísimo turista de no impactar de manera negativa el medio ambiente que le está visitando. En Roatán lo vemos, como dijimos, los arrecifes dañados, las tortugas caray afectadas por la iluminación y presión de cruceros sobre comunidades arrecifales. Al mismo tiempo, el turismo genera empleo, y esto ya es algo positivo, genera desarrollo económico y financia proyectos de conservación. También abre espacios para la educación ambiental y fortalece el apoyo político y social hacia la protección de la naturaleza. Eso, o sea, es una arma de doble filo, porque si se gestiona con sostenibilidad, se convierte en un motor de conservación y bienestar, pero si no se gestiona con sostenibilidad, se vuelve en una amenaza creciente, con impactos negativos.
Entonces, el turismo es uno de los objetivos principales de muchas áreas protegidas y una de las contribuciones más valiosas de la área protegida para el bienestar humano. Pero como dijimos anteriormente, si se está convirtiendo cada vez más en una amenaza para la biodiversidad y los beneficios del capital natural. Así que es algo que tenemos que saber manipular de manera adecuada. Y comenzando, como dijimos anteriormente, desde los resorts y las turoperadoras. Casos de estudio, cuando vi, por ejemplo, el caso de Ecuador, que ellos generaron una inversión inicial de $510,000 en infraestructura y capacitación. Esto obviamente generó la gestión turística, definitivamente. Esta inversión permitió reducir impactos negativos y proyectar 1,8 millones adicionales de ingresos en 5 años. O sea que fue algo muy positivo. Se duplicó esa cantidad, de hecho. La inversión fue duplicada. En el caso de República Dominicana, según los números que observé, lograron diferenciar tarifas entre nacionales y extranjeros. Y esto aumentó los ingresos en un 25% el primer año. O sea, una cosa es nuestros turistas nacionales, pero otra cosa son los turistas internacionales. Así que una diferenciación entre estas tarifas logró un incremento del 25% el primer año. Y eso fue un aspecto bueno. También se fortalecieron los controles, lo que mejoró la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. Ambos casos, Ecuador y República Dominicana, muestran que pequeñas decisiones estratégicas obviamente generan grandes beneficios económicos y ambientales. Un resumen magistral de todo lo que hemos visto hasta este momento sobre el umbral de sostenibilidad del turismo de áreas protegidas es que esta sirve para definir el nivel mínimo de inversión y capacidad de manejo necesario para conservar los recursos naturales y garantizar experiencias turísticas de calidad. ¿En qué beneficia el umbral de sostenibilidad al manejo del turismo? Beneficia al evitar degradación ambiental, mejora la experiencia del visitante, aumenta ingresos y fortalece la gestión de las AP. ¿En qué consiste cada uno de los pasos para obtener el umbral de sostenibilidad? Identificar amenazas es clave, definir acciones eficientes y evaluar las finanzas del turismo. También evaluar el ambiente favorable, desarrollar una estrategia de comunicación y por último implementar acciones y monitorear resultados. Y número 4. ¿Por qué el turismo es considerado una amenaza creciente, pero también una oportunidad de crecimiento? Pues como vimos, porque es una amenaza cuando no se gestiona de manera adecuada, pero resulta una oportunidad de crecimiento cuando se gestiona adecuadamente, de acuerdo a leyes y políticas. Conclusiones. En Roatán el turismo es nuestra principal fuente de ingresos. Como dije anteriormente, es el 90% de nuestros ingresos económicos aquí en Roatán. El 90%. El umbral de sostenibilidad entonces es una herramienta práctica y flexible para afrontar presiones del turismo. Y aunque requiere una inversión inicial, esta asegura beneficios económicos, sociales y ambientales a largo, corto y a largo plazo. El turismo puede ser amenaza o oportunidad según se administre y la clave está en transformar el ciclo vicioso en ciclo virtuoso mediante inversión, comunicación y monitoreo. Reflexión final. El turismo en Roatán y en todo nuestro país debe ser motor de conservación y bienestar para las comunidades y la naturaleza y para la posteridad. Muchas gracias, Lick. Esa es mi presentación. Espero el tiempo esté adecuado, ya que no había un margen de tiempo. Pero bueno.